Hola amigos de Perú 21, estamos en la Feria Internacional del Libro y vamos a hablar con el conocido escritor, periodista y guionista Javier Arévalo sobre la promoción de la lectura mediante los cómics. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Sí, cuéntanos un poquito más acerca de esto, porque sé que vamos a tener un conversatorio, el diario va a tener un conversatorio el sábado 27 acerca de la promoción de la lectura y tú vas a estar parte de ello. ¿De qué van a hablar a fondo, a profundidad? En principio hay dos partes. La primera es unas estrategias de fomento lector. Yo promuevo un proyecto que se llama Proyecto Lea. Hacemos bibliotecas en escuelas públicas hace muchos años con varios proyectos y es fundamental para los niños acceder a los cómics y a los libros ilustrados. Por una razón sencilla, todos somos visuales, todos nos comunicamos oralmente al principio y vemos. Entonces el cómic tiene una particularidad, que es una imagen que causa curiosidad y luego te lleva al texto, porque un niño quiere saber qué dice ahí. Esa es una parte. Y la otra parte es política, ¿no es cierto? Es montar bibliotecas para que los niños tengan acceso a la lectura. Ahora, esto es interesante porque en las últimas cifras para la prueba de PISA para la OCDE, salió que los niños peruanos tenían unos resultados muy bajos en el aspecto de pensamiento creativo. ¿A qué se debe ello? Bueno, es que durante todos los años de la República, los peruanos no hemos tenido acceso a un servicio de biblioteca ni escolar ni municipal. No existe en el mundo un país desarrollado que no preste esos servicios a su población. No hay manera de lograr que nuestros 8 millones de alumnos desarrollen hábito lector, comprensión de lectura, creatividad, pensamiento crítico, si es que no pueden practicar la lectura. Y eso es lo que sucede en el Perú. Y dado que somos un país que genera mucha riqueza y va a generar mucha riqueza con lo que está pasando, con los puertos que se están creando, con las explotaciones mineras que va a haber, podemos perder nuevamente la oportunidad de conducir a estos niños a ser personas que puedan insertarse en el mundo de la economía y la creatividad. ¿Y estas cifras cómo han surgido en estos años? ¿Han incrementado, han descendido en comparación? ¿O hay un factor digital que haya afectado estas cifras de lectura? No, pero el analfabeto funcional es aquel que puede leer algo, pero no tiene práctica lectora, porque no tiene acceso, no ha desarrollado el gusto, así que ni siquiera le gusta comprar libros. El problema con esas personas es que tampoco saben leer en una pantalla, porque como no tienen el hábito ni la práctica, no comprenden lo que leen, entonces son estrictamente visuales y se comunican en una forma oral bastante precaria, con un vocabulario muy pequeño. No hay un problema real entre usar una pantalla y leer. Yo leo permanentemente en mi pantalla de computador, en mi celular, pero yo soy lector. Ellos no. ¿Y qué diferencia se puede encontrar entre los cómics y las novelas en el aspecto de fomentar hábitos lectores? ¿Hay mucha diferencia? ¿Hay similitudes? Un niño nace al mundo mirándote, mira. Todo lo ilustrado es parte de un mundo visual. Entonces, con suma naturalidad un niño se acerca a algo visual, como mira el mundo. El hecho es que la tecnología de la escritura se sube a un libro ilustrado y se trepa a una historieta. Lo visual llama la atención, ¿no? Un arte llama la atención, pero luego en el fomento lector es claro que un niño luego quiere saber qué dice ahí y eventualmente un adulto le lee. Y al leerle empieza él a insertarse en el mundo de la lectura y luego él naturalmente querrá leer por sí mismo. Ese proceso está roto en nuestro país. Los cómics, los libros ilustrados aceleran el proceso de un niño al acercamiento a la lectura. ¿Y qué le parece este proceso de transformar estas novelas clásicas al formato de cómics? Porque una cosa son cómics de superhéroes o cómics así de historietas, pero estas son novelas densas con historias y personajes complejos resumidos en pequeños cómics. ¿Es un formato complicado? ¿Se cambia mucho la historia? No, mira, el libro tiene una forma. Y el libro será leído por alguien que tiene competencia verbal para entender las palabras de ese libro. No podemos darle el Quijote a un niño que no ha leído ni siquiera Condorito. Pero al estar ilustrado se produce la relación con lo visual. Ahora, estas son adaptaciones, pero por lo general todos hemos leído adaptaciones. De hecho, cuando vemos Walt Disney y vemos Pinocho, Cenicienta, todo eso son adaptaciones. Así no es el libro original.
Pinocho es bastante perverso. Walt Disney lo edulcora. Aún así es doloroso, pero son adaptaciones. Hay que comprender eso, que los cómics y las adaptaciones tienen un propósito. En principio, crear arte, crear un puente hacia un nuevo lector. Y hay también lectores que coleccionan cómics, entonces funciona para todo nivel, para el coleccionista ya que lee historietas y cómics y que igual lee novelas. Yo soy un escritor, yo colecciono cómics, pero también leo novelas, libros de ensayo, filosofía, ¿no? Así que esos dos planos se satisfacen, el coleccionista y el padre que quiere que sus hijos se sientan atraídos hacia la lectura. En ese caso de fomento lector, allí es muy adecuado el cómic. Y esta promoción podría atraer digamos, tanto padres como niños, digamos, padres que son familiares con estas obras clásicas y los niños curiosos de ver este medio visual. Así es, que un niño pueda tener una experiencia de lectura como el Quijote, por ejemplo, o con Drácula, que está acá, ¿no? Con hermosas igual, ilustraciones. claro, algunos me dirán, pero hay adaptaciones cinematográficas. Sí, pero lo cinematográfico no incluye la palabra. Y es fundamental en las adaptaciones que incluya la palabra, porque lo que necesitamos son personas que puedan comprender lo que leen, que incrementen su vocabulario. Porque uno de los graves problemas cuando decimos un niño no comprende, es que estamos diciendo que ese niño no tiene vocabulario suficiente ni siquiera para entenderse a sí mismo, ni para entender el mundo y el país en el que vive. Y si no tiene un vocabulario adecuado, no puede comunicarse con el mundo. En ese caso, el mundo va a prescindir de él, no lo va a incorporar. Pero en todo caso, la experiencia puede ser similar, ya sea tanto leyendo el cómic y la novela, no similar, pero como un acercamiento a estas historias. Otra, no es similar, porque por eso es adaptación. Cuando uno lee Harry Potter en el libro y ve las películas, notará las grandes diferencias. Pero nosotros conducimos hacia un niño, hacia su práctica lectora continua que desarrolle sus capacidades e incremente su vocabulario. Eso lo hace el texto sin imágenes. El texto sin imágenes es algo a lo que llegan los niños, pero no nacen leyendo libros de solo palabras. ¿Qué más actividades o políticas, acciones deberíamos tomar para incrementar la lectura, ya sean las novelas como los cómics? Bueno, lo que has hecho, no hay nada que inventar allí. De hecho, trabajé durante 10 años para que la política del libro, la ley del libro, tuviera el enfoque que tiene ahora. El derecho del peruano en general y del escolar en particular de acceder a los libros a través de servicios de biblioteca municipal y escolar. No hay un solo país desarrollado que no haya servido a su población y haya incorporado la lectura a su población a través de bibliotecas. No podemos entender otra vez Harry Potter sin biblioteca, no podemos entender Spider-Man sin biblioteca. Pero en nuestro país se siguen preguntando, ¿por qué los niños no comprenden lo que leen? Es como si preguntáramos, ¿por qué tenemos problemas de niños de diarreas en sectores populares? Le dicen a la señora, lávese la mano, no tiene el hábito de lavarse la mano. No tiene agua potable. Así no tenemos bibliotecas, entonces el hábito no nace. Y este sábado 27 a las 3 de la tarde, ¿indagarán más en estos temas en el conversatorio o comentarán un poquito más? Sí, hay mucho que decir y hablar de la situación en la que nos encontramos. Y por eso te decía que hay dos partes. Explicarle a las personas cómo es el fomento lector, en qué consiste acercar a un niño a la lectura, por qué las imágenes con texto pueden ayudar a que nazcan nuevos lectores. Y en segundo lugar, ¿qué hay que hacer respecto a la idea del servicio de biblioteca? ¿Cómo debe montarse una biblioteca? ¿Qué debe hacer exactamente el Estado para que nosotros podamos, si queremos pertenecer a la OCDE y al primer mundo, construir ciudadanos de primer mundo? Eso va a sonar bien interesante y creo que mucha gente va a estar. Le deseamos mucha suerte, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, el sábado 27 a las 3 de la tarde estará Javier Arévalo en el conversatorio Perú 21 acerca de los cómics y la fomentación de la lectura en el auditorio Clorinda Mato de Turner. No se lo pierdan.